a todos y bienvenidos a Confesiones Anónimas, el podcast donde las historias ocultas salen a la luz y nosotros las platicamos como si estuviéramos en la banca de la escuela. Sí, aquí nadie juzga, ¿verdad, Perla? Así es. Bueno, es un poquito, ¿no? Pero siempre con humor. Hoy traemos una confesión que mezcla amistad, amor no dicho y un final de esos que te dejan pensando, ¿qué hubiera pasado si? Cabe recalcar que por respeto a los involucrados en esta situación y en todas las situaciones que presentamos, utilizamos nombres anónimos que nosotros les asignamos y el día de hoy, pues, en esta historia se va a tratar acerca de Camila y Juan. Era Juan, ¿no? Sí, es Juan, efectivamente. Ya con eso me enganchaste, Dante. Presento que esto va a estar muy interesante. Quiero escuchar la historia de Juan y Camila, pero primero vamos a presentarnos rápido. Yo soy Naomi. Yo soy Victoria y me siento muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Considero que es muy importante hablar sobre las emociones, ya que como mexicanos solemos reprimirlas muy a menudo. Y un podcast es un muy buen espacio para hablar sobre ello. Así es, yo soy jefe y les recomiendo quedarse en este podcast muy interesante porque es algo que quizás nos haya pasado. Personalmente a mí, sí, y es muy bueno para que sepamos sobre cómo manejar nuestras emociones. Y esta historia les gustará mucho. Mi nombre es Rafael y definitivamente es un placer, un completo placer estar en este podcast, donde vamos a tocar un tema súper, pero súper interesante y creo que a todos les gusta el chisme, entonces van a estar enganchadísimos en cada segundo de este podcast, sin duda. Sí, Rafa juega y Brawl Stars. También juego Brawl Stars. muy bien. Y junto con Dante y conmigo, Perla, ya estamos los 6 listos para empezar. Por favor, estén atentos a esta historia, es muy interesante. De verdad, no se van a arrepentir. Está en el top 1 de nuestras mejores historias anónimas, así que estén atentos. Bueno, Perla, pues Empiecen. sácate el chisme, sácate el chisme. Estamos esperando. Vamos con lo Ok, picante. aguántense, por favor. Ahorita les voy a decir la historia. Por favor, escuchen muy atentamente. Juan y Camila eran amigos. A Juan le gustaba Camila, pero ella no lo sabía. Un día, en un parque, Juan planeaba confesar lo que sentía, pero Camila le contó que sufría maltrato familiar. Juan decidió callar sus sentimientos y escucharla. Después de un rato, se fue. Tiempo después, fue a visitarla a su casa, pero ahí apareció Pablo, su nuevo novio, a quien Ay, conocí justo después de aquel día. Juan No manches. nunca confesó lo que sentía y terminó alejándose de Camila. No lo diga, chaval, no lo diga. ouch. Eso sí dolió. Pobre Juan. Se quedó con todo guardado y encima perdió a Camila. No, y qué tristeza que sintió, o sea, ver que tenía un nuevo novio. Sí, pues mis lamentos ante tal pérdida. Bueno, en mi opinión, yo creo que la tristeza de Juan cumple una función muy adaptativa. Le muestra que algo importante para él no salió como él lo planeaba. Y pues también considero que es una función muy social porque decide callar sus emociones y escuchar a Camila en su lugar, priorizando lo que ella vivía y sentía. O sea, dejó sus ganas de confesar lo que él sentía por empatía a su situación. Ok, muy buen punto de vista, pero Victoria, ¿no crees que también se hizo daño guardando todo? Pues yo pienso que sí, claro que se hizo daño, porque no es bueno contener sus emociones y sobre todo a largo plazo, ya que no procesó lo que él sentía para darle lugar a Camila. Pero en ese momento su empatía fortaleció su relación, tal vez no una relación amorosa, pero sí una relación de amistad, aunque después ya sabemos cómo terminó, ¿no? Se distanció. Bueno, pues también aquí entra pues la personalidad de Juan, ¿no? Al escuchar esta historia podemos pues, asumir que es reservado, quizá introvertido. Su forma de ser lo llevó pues a guardarse lo que sentía, o sea, se cayó básicamente. Se cayó, se contuvo. Casi se pegó. Una persona más extrovertida muy probablemente hubiera soltado el me gustas, aunque Camila estuviera en un mal momento. Entonces creo que sí, definitivamente la personalidad influye en cómo vivimos y en cómo expresamos nuestras emociones. Entonces, Rafa, ¿tú crees que más que la situación complicada que estaba viviendo Camila fue la personalidad de Juan que realmente lo frenó? O sea, que aunque en el momento hubiera sido distinto, igual habría tenido miedo de decir lo que sentía por cómo es.
A ver, es que es más bien un mix, ¿no? Pero creo que la personalidad influye más que, pues, la situación, ¿no? Aunque la situación era como tensa, era pesada, definitivamente su forma de ser, el ser introvertido, lo llevó a callarse y guardarse todo. Pues yo diría que Juan usó represión, guardó todo lo que sentía y mandó pues hasta el fondo para no sufrir más, porque pensó que pues no era el momento para hablar de él mismo. Y claro, eso lo protegió en el instante, pero no resolvió nada, o sea, y lo vemos cuando aparece Pablo, ¿no? En vez de expresar algo, Juan simplemente se aleja en silencio, ¿no? Sí, claro, Y claro, esa claro. es la consecuencia em, de reprimir, parece que lo escondiste, pero sigue ahí pues afectándote. Y es como barrer debajo de la alfombra. Al principio no se nota, pero después tropiezas con todo lo acumulado. No, tienes toda la razón. Qué buena comparación. Así es, sí, sí, sí. Así es porque, aunque sí estaba pasando un mal momento, Camila pudo haber dicho, y tal vez la situación hubiera sido diferente, pero en realidad él utilizó una cosa que se llama mecanismo de defensa. Él reprimió sus emociones, pero cuando nosotros reprimimos, al final terminamos explotando de otra forma. Como decías, que barres bajo la alfombra, pero después se acumula tanto que ya no, y termina explotando en este caso. En este caso, él se distanció gritando a Camila, y eso nos afecta mucho directamente hacia nuestro ser y a cómo nos relacionamos con los demás. Entonces afectó demasiado esa relación con Camila. Perla, ¿tienes algo que decir? Pues, a ver, voy a Naomi, decir opinión. ¿Qué quiero escuchar? ¿Opinión constructiva, opinión destructiva sobre el caso? constructiva, Perla, No, 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 a ver, a ver. constructiva. No que tú no criticas. La destructiva. Oigamos la Aquí no destructiva. venimos a Oigamos la destructiva. Ok, la no destructiva. Bueno, ¿qué pienso? Pues, a ver, reflexionando todo el caso, todo lo que han dicho ustedes tienen un buen punto todos realmente. Guardarse los sentimientos, guardárselo en general, o sea, no solo en este caso, sino guardarse cómo te sientes y nunca decirlo como tal. Llega un momento en que ya no puedes contenerlo más y obviamente explotas. Es algo que no es sano por obvias razones. Y por eso lo mejor es siempre decir cómo te sientes. O sea, no solo hablo románticamente, sino también de que me siento triste, me siento enojado, estoy alegre. Ese tipo de cosas, las emociones siempre hay que expresarlas para poder sentirnos un poco más libres. No es algo bueno reprimir todo eso, porque a fin de cuentas, si lo reprimimos tanto, nos va a afectar de alguna forma. Quizás no ahorita que yo diga de que me siento triste, no lo voy a decir. Ahorita no me puede afectar guardarlo, pero cuando va pasando el tiempo, cuando va pasando los meses, los años, tantos Se años va de guardarse las acumulando. cosas, llega un momento en que ya no puedes más y ya no es un problema que era muy leve o era muy chico, ahora es mucho más Ya es grande y necesitas grande. una ayuda mucho mayor, ya no tanto de que tus amigos te estén apoyando, sobre dándote opiniones, así, no, ya tendrías que ir con un profesional para ya tratarte, porque ese tipo de cosas sí son muy complicadas, la verdad. Sí, 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 yo pienso lo pero mismo. Justamente para eso existen estrategias de autorregulación emocional. Y para este punto le quisiera hacer una pregunta a Jefté. ¿Tú tienes o conoces alguna estrategia que pueda ayudar en este caso a Luis? sí, sí, No, de hecho, podemos ver que hay que darle crédito a Juan, porque él no explotó, ni siquiera hizo un drama. Eso que es autorrevelación, que trató de no hacerlo tan notable. Él solo se quedó callado y escuchó a Camila, porque como dice en la patilla, lo único que quería Camila o necesitaba en ese momento era escuchar, era hablar y expresarse. Y Juan solo escuchó, no explotó ni hizo un drama, pero le faltó buscar apoyo, porque si nos cargamos todo a nosotros, tratamos de autorregularnos, pero con el tiempo se va haciendo una bola de nieve y terminamos explotando. Y de nada sirvió esa autorregulación, porque al final sí vamos a explotar. pues tienes un buen punto, jefe. O sea, a lo mejor en el momento manejó bien sus emociones, pero pues bueno, hasta ahorita lo que sabemos no ha terminado mal, pero a lo mejor a largo plazo, pues ya, pues va a llegar, puede llegar a un límite, ¿no? Y pues yo siento que Juan aplicó la de mejor me callo y me aguanto, ¿no? O sea, y creo que es algo que todos hemos aplicado, pues porque es algo que ya puede decirse que es como parte del proceso de crecer como seres humanos, ¿no? Es como cuando te gusta alguien del salón
pero se empieza a llevar con otro y tú te haces el fuerte. Sí, a veces es sano mejor no meter presión, pero si nunca lo hablas, ya es donde hay un problema, porque al final te quedas con el famoso ¿qué hubiera pasado si? Dante, una pequeña pregunta. ¿Estás hablando de tu vida o la de Juan? Porque siento que esa historia ya la he escuchado antes. A ver, Fue personal. no confirmaré ni negaré nada. Pero sí está el punto, ¿no? O sea, se entiende a lo que quiero llegar. Aunque tengas miedo de hacerlo o no estés listo, es lo mejor que puedes hacer. De cierta forma No, te y es liberas que, y así. no, y es que, la verdad sea bueno o malo, es que realmente es que sea bueno o malo, más bien, aunque consideres que pueda perjudicar a otra persona, pues es mejor que lo digas, porque al final de cuentas, sí, a lo mejor si se lo dices, la vas a perjudicar, pero, o la vas a lastimar. Sin embargo, la vas a lastimar menos de lo que de por sí ya la podrías estar lastimando, ¿no? O sea, y además te vas a lastimar a ti. Exactamente, vaya facto acabas de tirar. Yo lo voy a resumir todo el caso en el que no quiera vivir, que no nazca. Simplemente eso. A mí, Bueno, a mí por último me gustaría agregar una cita de un psicólogo, que es Albert Ellis. No son los eventos los que nos perturban, sino la forma en la que los interpretamos. Para que, Buena, para que reflexionen ahí en casita. muy bien, Increíble. muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? yo digo que después de ese tremendo facto, ya podemos ir a la despedida. Muy bien, Así bueno, es. pues muchas gracias por escucharnos en Confesiones Anónimas. Recuerden, lo que callamos también nos enseña, pero lo que aprendemos al expresarnos nos transforma. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Adiós, Adiós. chicos. Adiós. Cuídense mucho todos. Ámense, quiéranse, quieran a los demás.